Buenas tardes, Bueno, profe. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Todo Bueno, bien? todo bien, acá andamos. Un segundo que me están pidiendo un acceso. Por las dudas, ¿se acuerdan dónde habíamos quedado en la clase pasada? Yo les dije que se acuerden, que yo me olvido. déjeme ver un segundo. Me acuerdo de unos gráficos y que teníamos que en la tercera entrega hacer unos gráficos de redes. Ok, llegamos a la mitad de la unidad 3 entonces. Sí, creo que en el esquemita este de la casa con los 3 pisos. Ok. Bueno. Bueno, vamos rápido con la teoría y después hacemos cualquier cosa, las preguntas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, la próxima clase es presencial, ¿no? sí. Ok, bien, bien. Sí, yo lo único que les digo es, la clase que viene, yo viajo la semana que viene por trabajo, del martes al jueves. Llego el jueves y ya por las dudas pedí viajar temprano y no paviar mucho porque generalmente tenemos mucho trabajo y lo que termina haciendo es, bueno, laburamos generalmente hasta última hora, llegamos muy tarde cuando se viaja. Y les dije que no podía, que tenía que dar la clase, porque si no la tenía que patear una semana más y ya va a quedar muy pegada a la última clase presencial del cuatrimestre, no tenía sentido. Así que nada, queda confirmado que nos vemos la semana que viene, pero por las dudas, si ven que demoro un poquito en llegar o algo, no se asusten, piensen que voy a estar volviendo de viaje. ¿Está bien? Está bien, profe. Igual lo importante es que vamos a estar allá. Cualquier cosa nos estamos comunicando por el grupo. Sí, 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 sí. Yo por ahí, como les digo, como voy a venir del viaje, nada, a veces estoy un poco incomunicado o algo, pero ustedes vayan escribiendo y yo ni bien pueda responder algo, ahí voy a poder actualizarles el estado. Igual sí, no la vamos a suspender. Y la clase que viene, aparte, sí o sí es obligatoria, ¿no? No sé si recuerdan que yo les había dicho que, o sea, la idea es que sería como una especie de clase de examen, ¿no? La nota nosotros la vamos haciendo con los TP, pero bueno, es como que ustedes se presentaron a rendir. O sea que la constancia de examen, entre comillas, es que ustedes vengan a, a la clase presencial
Y yo lo que hago es, la nota de ese día, ¿no? Va a salir de las dos primeras entregas. Hago un promedio de las dos primeras entregas y tienen la nota ese día. ¿Está bien? Sí, sí, muy bien. Lo mismo va a ser con las entregas 3 y 4. Hacemos un promedio y el día que van al instituto, el presencial, les queda esa nota. Y de los dos presenciales, ¿no? De esos dos promedios, hacemos un tercer promedio, que es el promedio final de la cursada, y esa es la nota final que les va a quedar. Bien, profe, bien, bien. Bueno, habíamos quedado por acá, ¿no? Sí, por ahí. Sí, por ahí, profe. Sí, porque ese no lo tocamos. Ok. Me acuerdo por el dibujo. Bueno, entonces nosotros en la clase anterior habíamos hablado de cableado UTP, hablamos de diafonía, hablamos de las características, cómo se arman los cables, etcétera, ¿no? Y decíamos que había un estándar, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho que surge este estándar? Porque si nosotros teníamos equipamiento de diferentes marcas, supónganse equipamiento IBM y equipamiento Alcatel, ¿no? Por decir algunas marcas, o Xerox, o cualquier otra marca que se les ocurra, Kodak, eh, hasta antes de mediados de los años 80 eran incompatibles un equipo con el otro. Entonces, a veces teníamos que tener en las empresas ingenieros electrónicos, ¿no? Que se encargaban de leer todas las patentes de fabricante de cada uno de los equipos y todo el manual de uso, ¿no? Donde estaba toda la especificación técnica, cómo funcionaban los circuitos, plaquetas, fichas, etcétera. Y esos ingenieros, ¿no? Lo que se encargaban de hacer era fabricar algún tipo de cable, algún tipo de ficha que pudiera unir dos equipos, ¿no? Emulando una interfaz que sea compatible. Es más, inclusive muchas veces esa interfaz también la tenían que programar, ¿no? ¿Por qué? Porque no había básicamente un cable que pudiese conectar los dos equipos del tipo plug and play, ¿no? Conecto y levanta. Entonces imagínense que si hubiésemos seguido, ¿no? Con ese esquema, hoy en día, si cada uno tiene una computadora de una marca diferente, si yo el día de mañana quiero ir a la casa de ustedes a trabajar remoto, tengo que cerciorarme de que los equipos que tienen ustedes sean compatibles con el mío, porque si no yo voy a tener una ficha de RAT de un tipo y ustedes de otro tipo, y no serían compatibles, ¿no? O si nos juntamos un día en el instituto posiblemente no tenga de todas las marcas, entonces no todos se puedan conectar a la red. Es por eso que nace esta estandarización, ¿no? Para que sea más sencilla la intercomunicación en el equipamiento. Pero no solamente tiene en cuenta esa intercomunicación entre equipos, sino también tiene en cuenta espacios para las telecomunicaciones, ¿no? ¿Por qué tiene que tener en cuenta el espacio para las telecomunicaciones? Bueno, primero, arrancando un poco con esto, decimos que tenemos para este estándar, ¿no? De espacios y canalizaciones para telecomunicaciones en edificios comerciales, tenemos 6 etapas o subsistemas, ¿no? En que se divide, que contemplan por un lado lo que es la entrada de proveedores, ¿no? La entrada de proveedores, ahora la vemos en detalle, así despacio les marco algunas imágenes también. Hablando rápido, tenemos la entrada de proveedores, ¿no? Por donde van a entrar los proveedores de los servicios de telecomunicaciones. En nuestro caso, el más puntual es el servicio de Internet. Hay muchas otras cosas más que pueden pasar por ahí. Tenemos la sala de equipamiento, ¿no? En nuestros edificios, no sé si alguno vive en algún edificio más o menos moderno de departamentos. Generalmente en el subsuelo o en planta baja tiene una sala de equipamiento donde está la caja
de distribución, ¿no? Del servicio de fibra óptica o de televisión por cable, ¿no? Y cerca de donde están esas cajas en la sala de equipamiento, hay un espacio hueco que sube a través de todo el edificio, que es la vertical o montante, ¿no? Por esa vertical o montante va el cableado de backbone, ¿no? El cableado de espina dorsal, o el cableado vertical o principal, lo podemos decir de diferentes maneras, pero básicamente es el cableado de backbone que va hacia cada uno de los pisos para entregar los servicios. Nosotros hoy, obviamente, en este esquema estamos yendo un paso más. O sea, no estamos yendo a un edificio de viviendas, estamos yendo a un edificio corporativo, ¿no? Donde vamos a decir que potencialmente tenemos una o varias empresas trabajando. Entonces tenemos de vuelta entrada de proveedores, ya no una sala de equipamiento, sino un data center. De ese data center tenemos el cableado de backbone que va a cada uno de los pisos o áreas de trabajo. Luego tenemos los armarios de telecomunicaciones en cada uno de los pisos, que es una especie de mini data center, que básicamente lo que tiene es un rack, un switch o varios switches, ¿no? Y desde ahí parte el cableado que va a ir a las áreas de trabajo. El cableado ese que va hacia las áreas de trabajo se llama cableado horizontal, o sea, ya no es el cableado vertical que lleva todo el troncal de comunicaciones a cada uno de los pisos. El cableado horizontal es el que va directamente a cada uno de los puestos de trabajo. Y donde están los puestos de trabajo le decimos áreas de trabajo. Ahí es donde vamos a tener todos los endpoints. ¿Qué son los endpoints? Son los dispositivos finales. ¿Qué son los dispositivos finales? Computadoras, impresoras, teléfonos IP, cámaras de videovigilancia, equipos biométricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí bien? No sé si alguno tiene una pregunta. ¿Esos fueron los 6 subsistemas, profe? Sí, Listo, está bien. ahora lo vamos a ver en detalle igual. Este estándar decimos que tiene en cuenta entonces 3 conceptos fundamentales, ¿no? Relacionados con las telecomunicaciones, que son que los edificios son dinámicos, los edificios se remodelan constantemente, ¿no? Y tienen que estar contempladas desde el diseño estas remodelaciones. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes hacen una estructura muy sólida, ¿no? Pasan los cables, lo dejan todo hermoso y dicen esto no se va a tocar más y le tiran 50.000 kilos de cemento encima y mañana la empresa decide no alquilar más ese edificio, porque generalmente las empresas no tienen el edificio, generalmente los alquilan, ¿no? Entonces la empresa mañana dice, che, ¿sabes qué? No vamos a alquilar más este edificio, vamos a alquilar otro, nos vamos. La empresa que viene tiene que remodelar, ¿no? Y la distribución que tenía la empresa anterior no le servía. Tiene que remover 50.000 kilos de cemento, romper todos los pisos, retirar todo el cableado viejo, hacer todo el cableado nuevo, con lo cual eso se empieza a volver súper engorroso, súper costoso para el que puso los materiales al principio y para el que los tiene que sacar y volver a ponerlos, ¿no? Entonces, como los edificios suelen ser dinámicos y las empresas nacen y mueren, ¿no? Constantemente o se mudan constantemente inclusive, todo esto tiene que estar contemplado. Ya no es más como en los años 60, que capaz que no había computadoras, ¿no? Entonces teníamos para una oficina de trabajo con quizás 4 o 5 pisos, con 100 personas por piso, ¿no? Estamos hablando de 500 empleados, es un montón. Lo único que teníamos que pensar en los años 60, 70, quizás eran tener un escritorio, una máquina de escribir, papel, hojas, no mucho más que eso. Hoy en día ya necesitamos pensar en oficinas, salas de reuniones, salas de videoconferencia con aparatos para hacer Meet, ¿no? Lo cual tiene que ser lo más práctico posible. Además de que los edificios son dinámicos y se remodelan constantemente, decimos que los sistemas de telecomunicaciones también son dinámicos. Nosotros habíamos hablado
de par telefónico, ¿no? Después hablamos de cable coaxil, hablamos de señales de radio, ¿no? Hay empresas todavía que tienen servicios por señales de radio, ¿no? Antenas digitales. Hoy ya migramos la mayoría, casi toda a fibra óptica, pero lo que es radio, cable coaxil y telefonía con par telefónico todavía sigue existiendo, no es que se discontinuó totalmente en todo el país. Pero bueno, lo que hoy nos soluciona la fibra, quizás mañana también cambie la tecnología. No sé qué puede haber hoy mejor que la fibra, pero imagínense que en algún momento cuando no existía internet y vino el par telefónico y la señal ¿cómo se llama? Por ADSL fue todo un boom, ¿no? Entonces, hoy en día el boom es la fibra, pero quizás mañana haya algo que lo supere. O otro tipo de fibra que dé mayores velocidades con menor inversión, quizás, ¿no? Entonces, como los sistemas son dinámicos, durante la existencia de un edificio, todas las tecnologías y todo el equipamiento, ¿no? de telecomunicaciones pueden cambiar dramáticamente, ¿no? También pueden cambiar inclusive los proveedores. Hoy podemos contratar el servicio de telecom, mañana telefónica, con lo cual tenemos que contemplar que la fibra que pasa hoy quizás mañana la tengamos que retirar y tenga que pasarla a una empresa diferente. Y también tenemos que pensar, ¿no? Para los espacios y canalizaciones que las telecomunicaciones son más que voz y datos, ¿no? También hacen referencia a todo lo que es videovigilancia, ¿no? Cámaras de seguridad, todo lo que son biométricos para control de acceso. No sé si todos saben lo que es un biométrico, pero básicamente son equipos que pueden leer o escanear la retina O o la la huella huella. dactilar y con eso se pueden loguear, ¿no? Para que les permita, por ejemplo, hacer el ingreso al edificio, abrir una puerta, fichar la entrada, etcétera, ¿no? También hay otros tipos de equipos de telecomunicaciones, ¿no? Que son los detectores de alarmas, sensores sísmicos. Hoy en día hay muchos sensores sísmicos en los edificios. En muchos casos los sensores sísmicos se utilizan más que nada para saber si hay justamente un sismo. Y si hay un sismo muy importante, se procede a hacer el desalojo del edificio porque es mucho más riesgoso inclusive que un potencial incendio, ¿no? Hay riesgo de derrumbe. Pero también, por ejemplo, los bancos o edificios donde hay caja fuerte, bóveda, ¿no? Con mucho dinero, también se utilizan más que nada por un tema de robos. No sé si se acuerdan de lo que fue el robo del siglo, que bueno, en ese caso no estaba contemplado tener sensores sísmicos y los tipos pudieron laburar tranquilamente, ¿no? Con martillos percutores neumáticos y ni enterada la bóveda de que estaba sucediendo eso. Hoy ustedes, si quieren hacer un agujero en el piso, se van a prender esos detectores sísmicos y van a avisar que hay una actividad extraña y va a llegar la policía enseguida, además de que inclusive quizás desalojan el edificio. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Si alguno tiene una pregunta. Sí, sí, perfectamente. Sí, se entiende. Profe, y no son obligatorios, ¿no? Los Los sensores sensores sísmicos, sísmicos, no. no, los que son obligatorios son los sensores de humo, todo lo que son Claro, sí. detectores de focos de incendio. Eso sí, por una norma, no sé si en provincia, pero por una normativa de Capital Federal, las empresas están obligadas a tener personal de seguridad y higiene, regular y segurizar y mantener lo que son los detectores de humo y también los matafuegos y las vías de escape, ¿no? Con lo cual tiene que haber escaleras de incendio para que la gente pueda evacuar el edificio o caminos alternativos. Y Y además, el plan tienen que el plan de hacerlo. evacuación Claro. y personas que estén encargadas por piso de la evacuación, ¿no? Hay líderes de evacuación por piso, que no necesariamente es personal de seguridad e higiene. Por ejemplo, no sé, vos Fernando, mañana te llaman y te dicen, te llevo a hacer el curso de extinción de incendios y
y de evacuación, etcétera, y te dan el chaleco, el casco, todo lo necesario para que seas el líder de evacuación. Te encargas de evacuar tu piso y ver que salga del primero al último y contar la cantidad de gente que había y cuando vuelven la cantidad de gente que ingresa para saber que no falten personas. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Genial. Bueno, la primera instalación en estos subsistemas que tenemos es las instalaciones de entrada, ¿no? O la entrada de proveedores, que la definimos, ¿no? Como el espacio por donde ingresan los servicios de telecomunicaciones al edificio. Son canalizaciones, ¿no? O lugares por donde llega la fibra óptica o cualquier otro servicio, que generalmente vienen por calle, ingresan hacia dentro del edificio y van hasta el data center. Las instalaciones de entrada pueden contener dispositivos de interfaz con las redes públicas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pueden tener algún router, switch, pueden estar energizados. Generalmente no. O sea, generalmente llega la fibra hasta el interior del edificio y no mucho más que eso. Luego dentro del interior del edificio tenemos la sala de equipamiento. Eh, pero bueno, estas interfaces pueden incluir borneras, ¿no? Las borneras para todo lo que es cobre, todo lo que lleva datos por impulso eléctrico y energización. Tenemos borneras que nos sirven para trasladar los datos si es que tiene que hacer algún tipo de contacto el cobre o también para hacer descarga a tierra, ¿no? También puede haber equipos activos como modem, router, etcétera, ¿no? Y se recomienda que la ubicación de las instalaciones de entrada sean en lugares secos, cercanos a las montantes o verticales y también cercana al data center o sala de equipamiento. Con lo cual, va a venir el cableado desde la calle y tenemos que tener un espacio que asegure el ingreso de todas esas fibras o cables hacia el interior del edificio. Eh, ¿Cómo se hace para que ingresen entonces estas fibras al edificio? ¿No? Generalmente entran por caños tritubo, ¿no? Que van escribí mal. Por caño tritubo, ¿no? No sé si lo llegan a ver, este caño que son 3 caños. No es que necesitamos los 3 caños, por uno pasamos la fibra y 2 nos quedan como para reserva, por si tenemos que pasar nuevas fibras, ¿no? Inclusive podemos poner más, también no hace falta que sean solamente 3. Pero bueno, con estos mismos, no sé si alguno de ustedes los vio, pero cuando andan levantando las veredas en Capital y pasan esos caños, uno a priori creen que van a pasar algo que tiene que ver con el agua y no, es para telecomunicaciones. No sé si lo tenían presente. ¿Y son así de anchos, profe, o es la imagen que parece? Que- De ahí de diferentes tamaños. Hay más grandes y hay más chicos. Yo sí Depende. vi en la calle y pensé que era de agua. Sí, son de telecomunicaciones. Generalmente lo usan para pasar fibra óptica y ese tipo de servicios. Claro, ¿Cómo como los no le hacen afecta la llegar? humedad, ¿Cómo? como no le afecta la humedad de la fibra óptica, digo, Claro, tal debería cual, ser. exactamente. Y vieron que dicen que puede haber equipamiento, lo que veníamos leyendo recién en la PPT, y se recomienda que estén en lugares secos. Bueno, yo les recomiendo que no pongan equipos porque ustedes piensen que esto viene soterrado, ¿no? Bajo calle y generalmente el agua va a terminar filtrando en algún momento por dentro de estos tubos. A la fibra óptica no le afecta, pero sí a los equipos eléctricos. Por eso yo no pongo ni sugiero nunca poner equipos eléctricos cercanos a todas estas instalaciones de entrada. Los voy a llevar obviamente a un data center, un lugar que sí ya está segurizado y preparado para ese fin. ¿Cómo se pasan esos tritubos? Bueno, se levantan las veredas, se hace un zanjeo, ¿no? Y se pasa el tritubo. Y después cuando ustedes quieren pasar la fibra, la pasan directamente por dentro del tubo y no hay riesgo de que se trabe con la tierra, ¿no? ¿Cómo se inspecciona la fibra, ¿no? ¿Cómo los técnicos las van pasando? Bueno, hay arquetas de inspección.
son estas cajas que cuando ustedes van caminando también las deben ver, ¿no? Ven las tapas metálicas que están en la vereda, que dicen Telecom, Telefónica, ¿no? Son realmente grandes esos espacios, no es que son pequeños. Fíjense que es bastante amplio y entra relativamente una persona por dentro, ¿no? Ahí van llevando los tubos a las diferentes arquetas, entonces pasa el técnico, levanta la tapa, ¿no? Esta es una tapa de Boca Tormenta, pero conceptualmente lo mismo, esta es una arqueta de comunicaciones. Se acerca al técnico y empieza a meter la fibra, ¿no? Por adentro de uno de los tritubos, y de otro lado, o en otra caja, va el técnico, levanta y empieza a sacar la fibra y la manda dentro de otro tritubo y siguen empujando, y así hasta que llega al destino, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense que metieron algún equipito eléctrico inclusive. Yo no lo recomiendo, pero bueno, a veces es necesario para reforzar la señal o lo que sea que se necesite. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda o pregunta con respecto a esto? A mí me surge una, no sé, como no sé si llamarlo duda. Cuando hay un tema climático, ¿no le produce no le afecta esas bocas al sistema del cableado y todo eso? Al cableado por fibra óptica no. ¿No? No, porque es dieléctrica. No conduce electricidad, no la afecta en nada. Ah, O sea, justamente esa es la innovación de la fibra frente al cableado de cobre. está bien. No, yo también digo por la humedad y todo eso, aunque No. sí sé que tiene sus... No le afecta nada. No, para nada. No. Okay. Profe, ¿cada cuántos metros hacen un checkpoint, digamos? Mirá, si te digo, te miento. O sea, no sé si hay una especificación a cada cuánto. ¿Por qué? Porque suponete que vos tenés, no sé, estás en una avenida que estás en la calle al 3000, con lo cual el número empieza en el 3000 y termina en el 3099, ¿no? Generalmente, nada, estamos hablando de 100 números por cuadra. ¿Está bien? Sí. Y vos de una mano tenés el de los pares y de la otra mano tenés los impares. Ponele que de la mano de los pares o de los impares, parate en cualquiera, tenés, no sé, 10 edificios en la cuadra, ¿no? Vamos a decir edificios de casi 10 metros cada uno de frente, 10 edificios son 100 metros de la cuadra. Si los 10 edificios son edificios comerciales que tienen múltiples ingresos, supónganse que son, no sé, como ser microcentro, 4 bancos, ¿no? En la misma cuadra, más un supermercado, más 3 edificios de oficina y no sé, otras cosas más. Si yo te digo que hay que poner una cada 50 metros, ¿no? Cuando yo tengo que llegar hasta la puerta de tu edificio y doblar la fibra para que ingrese de manera perpendicular hacia dentro de tu edificio, ¿te sirve que esté cada 50 metros? No, vas a necesitar uno cada 10 metros en la puerta de cada edificio, ¿se entiende? Casi relativo a la zona y la cantidad de usuarios. Exactamente. Lo que se busca hacer y por qué es que se ponen estos tritubos y se deja espacio de reserva para pasar más fibras, es justamente que si van a hacer un edificio nuevo y va a haber nuevas canalizaciones de fibra, no tengan que levantar todas las veredas de nuevo para que llegue una nueva fibra. ¿Se acuerdan antiguamente, hace, no sé, 10 años atrás, que vivíamos con las veredas rotas eternamente? O sea, las hacían, rompían y las volvían a hacer y rompían y así sucesivamente. Y le echábamos la culpa, no sé, supónganse a Macri o ¿cómo se llama? A Larreta y decíamos, están robando plata con las veredas. Bueno, no les digo que no sé realmente qué es lo que hacen, pero mucho de esto en realidad pasa por Telecom o Telefónica. Telecom o Telefónica piden un permiso del gobierno de la ciudad, inclusive pagan por los daños y se encargan de hacer el mantenimiento. No es que lavan plata con eso, que después lo puedan hacer,
dibujarlo de otra manera es otro tema, ¿no? Yo en eso no me meto, pero sí les digo que de esto se encarga obviamente las empresas, ¿no? Anto. Sí, quería comentar que justamente lo que estabas comentando del tema de romper las calles, de las veredas y eso, hace poco pasó que estuvieron como 2 semanas y una vez estábamos pasando, por ejemplo, con mis papás y empezamos a ver los caños y estábamos diciendo que ese era del agua, de la luz, y ahora viendo los ejemplos de los caños que estás mostrando, se ve que de alguna conexión, algo de internet, no sé si de creo que hay uno nuevo, medianamente nuevo, que se llama iPlan, creo. No, no es nuevo, pero pasa que más que nada es servicios corporativos, son para Ah, empresas. ok. Ok, pero ahora viendo los caños esto, creo que eran de eso, porque no parecían ni de agua ni de nada, además no tenía el nombre de ninguna empresa, y no aparecían ni los de agua, no parecían, si no estaría todo pinchado también. No, Eh, por dentro pasan, lo que hacen es por dentro, es como decirte que preparan un espacio para que dentro pase de manera fácil la fibra, ¿no? ok, Porque si no después eso queda obstruido una vez que vuelven a tapar todo. claro, claro. Ustedes van a ver en la calle tapas a veces que dicen Telecom o Telefónica, que son las que van a identificar más rápido, porque son los proveedores de usuario final, ¿no? Son los que vienen a nuestros domicilios, Movistar, etcétera. Pero hay otros que son más que nada corporativos, ¿no? Que los pueden llegar a ver. Eh, por ejemplo, Telmex. Telmex es la unidad de negocios mayorista de Claro, ¿no? Claro compró a Telmex y compró otras empresas, pero bueno, Telmex sigue funcionando como una unidad de negocio aparte de Claro Hogar, ¿no? Telmex más que nada le vende servicios corporativos a las empresas o servicios intercarrier, ¿no? Para llevar las comunicaciones de un proveedor de Internet a otro. Después pueden ver iPlan, ¿no? Que iPlan en la zona de Palermo y algunos lugares hay, ¿no? Servicios domiciliarios de iPlan, iPlan Live, creo que se llama la unidad de negocios hogareña, pero iPlan en general trabaja con más que nada servicios corporativos. Hay otro que se llama Metrotel, también lo van a ver por algún lugar. Y bueno, hay otro que es mayorista, que es muy grande, que no lo van a escuchar nombrar en casi ningún lugar, porque solamente trabaja con mayoristas, o sea, es para comunicar con Telefónica, por ejemplo, que es Cabase. Ese Cabase es exclusivamente mayorista. Roberto. Sí, profe, buenas tardes. Sabe que yo me instalé hace poco un mes y plan, tenía Telecentro con fibra. Y la verdad que el servicio es bueno, pero tiene un problema que no se puede habilitar los puertos en el router. Por un tema, cuando llamé al servicio técnico, es que me dicen que yo no tengo una IP, tengo una IP tipo compartida con otros usuarios, una IP pública. Entonces, Hoy todos tenemos la IP compartida, porque las IP, eso lo vamos a ver un poco más adelante en otra unidad, pero las IP públicas están agotadas. Entonces lo que hacen es natear, ¿no? Con esto sí es muy técnico lo que les voy a decir, no sé si todos lo van a llegar a cachar, pero básicamente lo que hacen es utilizar protocolos de ruteo dinámico, ¿no? Con BGP y les dan IPs privadas que son infinitas, o sea, las podemos repetir todas las veces que necesitemos, y nos emulan con esas IP privadas una conexión a Internet como si tuviéramos una IP pública fija nosotros, pero no la tenemos. En realidad es toda como un teatro que hacen, ¿no? Para que nosotros nos podamos conectar a Internet. Entonces, por eso no te pueden a veces asignar algún puerto o alguna cuestión que estés buscando muy específica. Si vos querés tener control total, ¿no? Sobre tu IP pública, sobre tus puertos y otras cuestiones, tenés que pensar en un servicio corporativo. Y para que te des una idea, una IP pública fija con un servicio simétrico dedicado, etcétera,
ronda aproximadamente los $300 a $400 por mes, ¿no? Mientras que los servicios hogareños que contratamos nosotros andan en el orden de los $30 por mes aproximadamente, ¿no? Un poco más, un poco menos, puede ser $20, pero más o menos promedio $30 estaremos pagando cualquiera de nosotros. ¿Se entiende? Sí, Sí. yo después le consultaba a la empresa, porque yo con Telecentro lo que hice cuando tenía Telecentro es que le pedí que me lo pongan en modo bridge al modem, y yo tenía otro router, ¿no? Sí. Y tenía control total con ese tema, pero se lo pedí a iPlan y me dijeron que no, que era imposible por la tecnología directamente, que no lo podían realizar. Claro, porque ellos te ponen el equipo en un anillo de BGP y te conectan a un equipo más grande que tiene una única IP pública fija. Y con esa única capaz que le da servicio a 1000 hogares. Bueno, sí, esa es la experiencia. Quería comentar eso, profe, nada más. No hay problema, no hay problema. Sí, con algunos proveedores es por ahí un poco más fácil, con otros proveedores más difícil. Telefónica creo que le ofrece el servicio, lo cobra aparte y te dan una IP pública fija, eso lo podés pedir. O por lo menos te podés pedir que te la reserven y que te den, entre comillas, control, ¿no? Pero te dan una única IP, no es que tenés muchas. Las empresas suelen tener una barra en varias IP públicas para utilizar. Telecom también, profe. Telecom también te da, en el servicio corporativo te da IP fija. No, eso es corporativo, yo digo al hogareño. Ah, no, está En bien. el hogareño yo en un momento estuve averiguando, después desistí porque lo dejé de necesitar, pero en un momento estuve averiguando si podía contratar y sí, tenía que poner plata de ahora 20.000 pesos más. Y me dan una IP pública fija sobre mi modem router. Facundo. Sí, profe, ¿y qué beneficio tendría tener la IP pública? ¿Cosas de servidores, seguridad? Y suponte que querés publicar un servicio en la nube, lo publicás con esa IP pública fija y cuando la escribís en internet, obviamente se supone que lo vas a segurizar, ¿no? Pero podés acceder a ese servicio expuesto, puede ser una página web, puede ser un repositorio. Tipo como un coso remoto sería, acceder desde otro lado. Sí, como si quisieses acceder a Mercado Libre. El Mercado Libre es un servicio que está expuesto también. O sea, ustedes lo que van a hacer en su vida laboral, chicos, cuando desarrollen código, es hacer código, subirlo a un servidor, eso va a ser un servicio que va a estar expuesto a través de una IP pública, presentado a Internet para que la gente lo pueda consumir. Ustedes siempre van a necesitar una IP pública para exponer un servicio. No sé si alguno le hizo así como la cabeza. ¡Puf! Sí, no, me quedé pensando, por ejemplo, subirse algo a GitHub es público. Ujú. Todo lo que es o sea, de la puerta de casa para adentro, o sea, el modem router para adentro, todo se conoce con todo internamente. Cuando vos querés salir a la nube, ¿no? A internet, necesitas sí o sí una IP pública. Si te la dan fija y es tuya, obviamente tiene un costo más caro que si te la dan media disfrazada y en realidad es como que la tenés, pero no la tenés como contaba Singuri, ¿no? Eso es relativo. Obviamente yo no tengo un servidor expuesto en la nube ni me interesa tenerlo. En un momento quería hacer unas pruebas, hacer algunas cosas, me interesaba, pero la verdad que pagar por algo que lo voy a usar una sola vez para jugar un poco no me hizo sentido. Pero tranquilamente se puede pedir, se puede contratar. Obviamente en una empresa, si querés exponer tu página web, vas a pagarlo, ¿no? O si no lo querés pagar, directamente para no tener un servidor, porque eso también implica tener un servidor en la empresa, etcétera, ¿no? Puedes alquilar el servidor en la nube. ¿Qué es la nube? Porque esto también a veces es algo que los chicos
lo toman como que en la nube alquilás algo en el éter, ¿no? Que está colgado de la nada misma. La nube es lo mismo que tener el servidor 1 dentro de la empresa, que en vez de tenerlo dentro de tu empresa, está en el data center de un tercero, que puede ser Telecom, Telefónica, Amazon, en la nube de Google, que es GCP, la nube de Oracle, puede ser de cualquier proveedor. Ustedes alquilan espacio o capacidad de procesamiento, un servidor, puede ser un servidor físico, un servidor virtual, y ellos se encargan de darle mantenimiento, actualizaciones, salida a internet, la IP pública fija, ponerle memoria RAM, ampliar o decrementar el disco, hacerle backup, ¿no? Para que no se pierda la información y si se rompe se puede hacer un restore, segurizarlo con algún antivirus o segurizarlo con un firewall. O sea, si soy una pyme y somos 2 empleados que nos encargamos de vender CDs, por decirle algo, la verdad que no me va a interesar mucho tener 5 personas que me mantengan toda una infraestructura, servidores, redes, equipos de red, etcétera. Contrato un tipo que me haga la página web o el servicio web para vender los servicios, los CD, lo que necesite vender, y de última lo publicamos en la nube y listo. El tipo lo único que tiene que hacer es administrar ese servidor en la nube eh, con las cosas básicas de programación, y del otro lado la gente a la que le estoy pagando por ese servicio se encarga de darle más memoria o actualizarlo, darle seguridad, etcétera. ¿Se entiende esto más o menos? Un SDP, un servidor privado virtual. Sí. ¿Más o menos van cachando todos, chicos? Se entiende, pero por ejemplo en la situación de que tenés un cliente que te dice, se me cuelga la página, qué sé yo, vos ya tenés que saber si le falta más memoria, más disco o más banda ancha. Depende del rol que tenga, Facu. Porque vos, no, yo no sé en qué situación cada uno de ustedes está acá haciendo la carrera, ¿no? Hay chicos que van a ser testers y la verdad que quizás no le interese mucho saber de servidores, solamente le interesa romper el código. Hay chicos que quizás quieran ser QA, hay otros que quieran ser diseñadores, hay otros que quieran ser programadores, ¿no? Y quizás a ninguno de esos perfiles les interese demasiado. Ahora quizás a alguno de ustedes, no sé quién, les interese ser full stack. ¿Qué es full stack? Es hombre orquesta, ¿no? Es el perfil más caro del mercado hoy en día. Porque tiene que saber programar, tiene que saber diseñar para hacer la parte de frontend y la parte de backend, y tiene que saber de redes, ¿no? Para montar las redes y poder propagar los servicios a través de la nube, y también tiene que saber de servidores, con lo cual estamos hablando de que cumple los perfiles o los roles de 4 o 5 personas mínimo dentro de una empresa, quizás más. No sé si se entiende eso, chicos. Facu, sobre todo, que Sí, lo sí, es una banda, pero sí, sí. Sí, con un buen sueldo, pero sigue siendo uno el sueldo. sigue siendo uno, pero bueno, hay chicos que laburan de full stack y están ganando sueldos de 4.000 a 15.000 dólares por mes. Obviamente, si van a trabajar en una pyme acá en Argentina, por ahí les paguen 1,5 millones, pero con un buen nivel de inglés y bastante expertise, Igual, obviamente le pagan eso. Igual, a ver, no es que le pagan porque se los regalan, ojo. Ustedes piensen que es el sueldo que está cubriendo quizás 5 o 10 puestos de laburo en una sola persona. O sea, también depende de la empresa. Hay empresas que requieren muchísimo y les queman la cabeza, y hay empresas que quizás tienen la suerte de que no requieren mucho y laburan cómodo y ganan muy bien, ¿no? O sea, a veces también ganar mucho hay que hacer la cuenta de cuántas horas de vida le consume. Y creo que Agustín ibas a hablar, ¿no? hola, no, sí, pero igual depende mucho de la empresa porque tener una persona que puede ser el trabajo por capaz que por dividiendo la plata que tenés para ese presupuesto, contratás a 4 personas, 5 personas, no sobrecargas tanto a uno solo, si no lo volvés loco, ¿o no? Es que el rol del full stack es ese. O sea, si vos tenés una pyme,
No vas a contratar un administrador de red, uno de servidores, uno de desarrollo, uno de diseño. Contratás un full stack que te va a cobrar más caro, pero te resuelve todo. Claro. Igual depende mucho de cada empresa en qué posición lo quiere poner, porque Depende de cada abrís empresa. LinkedIn de cosas y capaz te piden cosas así, según empresa, según pedidos de recursos humanos. Te dicen, se busca junior y te piden cosas recontra exageradas y después capaz que entras y es otra cosa. Sí, Lo mismo con a ver, el stack. eso es otro tema. La gente de recursos humanos no está preparada para contratar perfiles de IT. No, Eso es obvio, una obvio. realidad. O sea, no tienen ni idea de lo que están hablando y preguntando. Ellos van tildando checkbox que creen que más o menos ustedes cumplen o no cumplen, y después la empresa les cuenta realmente la verdad cuando ustedes van a la entrevista. Esto es aparte de la materia. Consejo mío, ustedes vayan a todas las entrevistas que puedan siempre. Estén trabajando o no. Quizás no quieren cambiar de laburo, pero si tienen una entrevista interesante, no se pierdan de ir. Primero porque saben qué están buscando en el mercado. Segundo porque así ven qué les falta a ustedes, en qué vienen flojos, en qué están bien, ¿no? Es una forma de autotestearse a uno. Y después porque está bueno también ir a las entrevistas y no dejarlas pasar, aunque cuando lo lean todo la hoja de presentación haya cosas que les convenzan, cosas que no, porque generalmente los entrevistadores te cuentan algo que es lo que ellos interpretan, y ustedes cuando pasan a la segunda entrevista, si tienen la suerte de que, bueno, que cumplen con esos checkbox y les va todo bien, cuando tienen la segunda entrevista con la empresa directa, ¿no? Se dan cuenta que lo que les contó la otra persona, que es un tercerizado, no tiene nada que ver con lo que les pedían, con lo que necesitaban. Y ahí se abren dos caminos. O quizás les interesa la propuesta y siguen adelante, o quizás no les interesa la propuesta. Y si les interesa la propuesta, quizás les abre la oportunidad de hacer cosas nuevas. Por ahí lo que estaban buscando no es lo que ustedes hacían, lo que estaban buscando, pero por ahí les gusta su perfil de todas maneras y pueden avanzar. Con lo cual, nunca se cierren solamente con leer la carta de presentación de la oferta que lean, porque yo no sé si saben más o menos cómo funciona, ¿no? La búsqueda laboral de los perfiles IT, pero en general hoy día los reclutadores, ¿no? Son similares a algo que se llama Headhunter, ¿no? Cazatalentos, y trabajan remoto y trabajan por comisión. Ellos disparan una búsqueda, van tratando de cazar talentos, ¿no? Por LinkedIn o por cualquier otra plataforma, entrevistan a varios y tratan de invocarlos en alguna empresa de toda la cartera que tienen. Y cuando logran invocarlos, ellos no tienen nada que ver con la empresa. Por eso les digo que a veces hasta capaz que mezclan papeles y les explican sobre un puesto de trabajo y le están hablando de otro, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y cuando logran que ustedes queden, si ustedes pasan los 3 meses de prueba, los 6 meses de prueba, depende de la empresa, ellos cobran dos sueldos del mismo sueldo que cobran ustedes. Con lo cual, si ustedes entran a ganar, no sé, 2 millones de pesos por mes, el tipo va a cobrar 4 millones cuando ustedes pasan el periodo de prueba. Y si está buscando un perfil de $15.000, va a cobrar $30.000, ¿no? Para que se den una idea de que van a ver los reclutadores que muchas veces están viviendo en los más pobres, no, los que buscan perfiles comunes quizás no, pero van a estar en Mar del Plata. Pero bueno, hay perfiles de reclutadores muy específicos que buscan directores o gerentes generales o perfiles muy altos de IT que quizás van a hablar y están justo viviendo en Londres o en Estados Unidos o viajando por el mundo. Es algo habitual, ¿no? Ganan muy bien, tanto como pueden ganar ustedes bien en sistemas. Facu. Profe, justamente teniendo esta oportunidad de ganar también, ¿no deberían saber un montón para subir sus chances de éxito? La vida no es como nosotros creemos que debe ser, la vida es como es. Y la vida como es, a la gente que tiene buena parla le va bastante mejor que a la gente que sabe mucho. Ustedes van a encontrar mucha gente que está súper. Yo estoy haciendo el profesorado
los fines de semana en la UTN. Y tengo compañeros que están muy preparados, ¿no? Cuando digo muy preparados, tienen doctorados, o sea, ya no es solamente una tecnicatura, una licenciatura. Estamos hablando de 10, 20 años dedicado al estudio. Y quizás ganan un sueldo docente, ¿no? Y después hay gente que con buen chamullo, ¿no? Sabe algo de sistemas y hizo un curso de Scrum Master y quizás está ganando $4.000, ¿no? Y no estudió nunca en su vida más que hacer un curso. Entonces, también depende mucho de cómo se saben vender ustedes. No, contactos no, contactos sí, pero no, en general hoy en día con el tema de IT, no todo es contactos, hay mucha búsqueda, hay mucha necesidad de personal. Agustín. No, sí, que algo que veo que tiene LinkedIn, que por lo menos en los últimos periodos, cuando todo el mundo se puso a hacer cosas IT, es que más, o por lo menos como yo lo veo, se rompió el sistema propio del algoritmo de LinkedIn. O sea, hoy lo que vos decís con el tema del chamullo o del saberse vender, alguien que hace una publicación diaria, ponele cada 2, 3 días de lo que está haciendo, suponete front-end, y hace una publicación, bueno, hoy estos son los 5 pasos para usar bien JavaScript. Y hay gente que tiene más interés en eso, le da me gusta a todo y hacen más foco en eso de que alguien que hace un proyecto. Y eso es algo que no termino de entender. Pero esto es porque el de recursos humanos es el que le llama la atención, no el programador. Porque el programador no contrata programador, en recursos humanos busca programador, por decir un ejemplo. Eso y Sí, el filtro ATS, y que además entenderle eso es una gran barrera. las empresas, no sé, yo tengo una visión que es muy similar a la que van a tener ustedes, ¿no? O sea, yo no tengo hoy la visión de nivel 3, ¿no? La de la cúpula jerárquica de una empresa, no estoy a ese nivel. Estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Yo a veces siento, esto es una apreciación personal, chicos, si sienten que me equivoco, es algo muy personal, que capaz que ustedes pueden estar o no de desacuerdo. Pero yo siento que hoy en día las empresas, ¿no? Las personas de recursos humanos, la gente que está en la parte de RCE, responsabilidad social empresaria, etcétera, están más pendientes del marketing, ¿no? Que del trabajo en sí. Entonces, si viene Agustín, la tiene re clara laburando, es el mejor ingeniero que vio a la Argentina nacer, pero Agustín no sabe hablar bien con otras personas, relacionarse interpersonalmente, ¿no? Él se sienta a la mañana, prende la computadora y se pone a codear y hace cosas increíbles, pero no habla con nadie. Le van a pagar un sueldo quizás mediocre y a un tipo que va, que no hace nada, pero da charlas y se mueve y sube cosas en las redes sociales y hace que la empresa se venda bien, lo van a premiar seguramente el día de mañana con una supervisión, una jefatura, una gerencia, una dirección y en poco tiempo va a estar ganando 10 veces más que Agustín. No sé si se entiende lo que yo siento que está pasando. Hoy no hay un premio realmente por el saber, sino por cómo te vendes y qué es lo que vendes. Pero en algún momento esto no termina de balancear porque es una injusticia tremenda para quienes estudiaron. No sé, lo vi una vez un post en Reddit que decía que había muchos ingenieros que estudiaron y no pueden encontrar trabajo porque hay otro que hace una publicación media berreta y los pone verde de esa situación. Y eso sí, no, y no va a cambiar, chicos. O sea, hay chicos, esto es una discusión que he tenido con amigos, ¿no? Yo estoy hablando de personas de 40 años o más. Eh, Está buenísima hacer la carrera en la UTN, ¿no? El prestigio y todo, el sacrificio y la universidad pública. Pero hay gente que dedica 10, 20 años para tratar de recibirse de ingeniero en la UTN y después no tiene forma de monetizarlo. Y quizás una persona que hace un curso de 4 meses en Coder House enseguida consigue trabajo y está ganando en dólares. Y vos decís, pero el tipo es ingeniero y gana $1.000.000, ¿no? Y este hizo un curso en Coder House y está ganando $4.000. Y no tiene sentido. Y bueno,
es como uno se venda, qué es lo que busca el mercado, ¿no? Hay que ser por ahí un poco más práctico a veces. No les digo que, o sea, yo quisiera que el día de mañana si quieren hacer la carrera de ingeniería en la UTN la puedan hacer y se puedan recibir, pero pienso que a veces hay que ser más práctico también. Sí, Capaz profe, y que. Sí, ah, ahora, perdón. no, digo que también el uso de IA cada vez más, o sea, también eso, digamos, perjudica, digamos, tal vez no te seleccionan ni siquiera para ir a la entrevista. Y eso porque la principal filtro, el primer filtro es todo por IA. Entonces, si vos no escribís exactamente lo que la IA busca o lo que sea, ni siquiera te llaman. Entonces Ujú. ahí ya te cortaron las posibilidades sin siquiera saber, ni siquiera si sabes o si no sabes. Sí, yo, qué sé yo, hay cosas que les digo, no estoy muy a la vanguardia hoy de lo que se pone. Sé que hay ciertas palabras claves que tienen que poner sí o sí para los currículum, ¿no? Eso tendrían que investigar un poco más ustedes. Esos. Pero por lo menos tendrían que poner que tienen nivel de inglés, aunque sea básico, ¿no? Pero ponerlo, porque para lo que es Haití les van a pedir siempre inglés, ¿no? Aunque sea básico. Y a veces les van a decir, che, vamos a hacer una prueba, ¿no? De inglés, el tipo que los recluta, no tengan miedo ni vergüenza en hacerlo, aunque hablen como indios, literal, háganlo igual, porque con que ustedes entiendan lo que el flaco le está preguntando y más o menos se hagan entender con la respuesta, alcanza. O sea, no buscan a veces bilingüe, pero sí que si lo llevan a una reunión y alguien está hablando en inglés, que bueno, más o menos interpreten. Claro, un hello Fred. Eh, y después, bueno, otras cosas. Para los que están estudiando y que todavía no tienen una profesión, ¿no? O sea, no están trabajando, solamente están estudiando, tienen que seducir, ¿no? A los reclutadores para que le den la primera oportunidad laboral. Bueno, hagan cursos y pongan que están haciendo esos cursos. Mientras más nombres de tecnologías pongan en el currículum, más casilleros también van a cerrar. Por ejemplo, no sé, AWS, GCP, hay cursos de AWS gratis, hay cursos de GCP gratis, aunque sean los más básicos y que no aprendan nada, pero igual háganlos, que son cortitos y tienen por lo menos una noción y ponen la palabra clave y más o menos si le preguntan pueden robar un poquito chamullando de qué es lo que se trata. ¿Se entiende esto? Sí, profe, hay que esforzarse y dibujar, básicamente. Hay que esforzarse y dibujar un poco también, o por lo menos tener los rudimentos para defenderse, ¿no? Porque a veces capaz que somos muy buenos laburando, pero por no investigar e ir un poquito más allá, nos falta por ahí armar el speech, ¿no? Para defendernos. ¿Se entiende? Bueno, hablamos de las instalaciones de entrada. Tenemos las salas de equipo. Las salas de equipo básicamente son los data centers, ¿no? Donde están los servidores y centrales telefónicas, servidores, equipos de base de datos, equipos de videovigilancia, ¿no? En el edificio nuestro, domiciliario, donde tenemos los departamentos, generalmente en la sala de equipos está la DVR, ¿no? Donde van las cámaras de videovigilancia y las cajas en los edificios muy viejos, las cajas de telefonía, que ya no se usan más casi, y en los edificios más nuevos, directamente las cajas de empalme de fibra óptica. Pero bueno, a nosotros nos interesa por ahí en las salas de equipo más lo que son los data centers, ¿no? Y cuando hablamos de data center, eh, hablamos de que llegan por ahí los... se ve muy chico. Bueno, estos data centers son hermosos, ¿no? Son todo lo que está bien. Generalmente no son tan así.
alguna pyme. Mm. Bueno, se ve igual de mal que la otra. Bueno, más o menos son más de este tipo, ¿no? Con más menos racks son más o menos de este tipo. Tienen 2, 3, 4 racks, se ven los cables, ¿no? Estos data centers que ustedes ven así tan hermosos, tan perfectos, todos iguales, generalmente son de un propósito muy específico, ¿no? Son o data centers que se encargan, por ejemplo, de hacer minería, o son data centers de telecomunicaciones, donde todos los racks son de servicios y son todos de la misma marca, y ya vienen armados y se interconectan de tal manera que queda todo tan prolijo que no van a ver un solo cable dando vuelta ni nada. Obviamente nosotros en una empresa tenemos más un popurrí, ¿no? Un poco de fibra de cada color, de cable de cada color, servidores de diferentes marcas, routers, switches de diferentes marcas, bueno, un popurrí de sabores, ¿no? Hasta ahí, chicos, bien. No sé si alguno tiene una pregunta. Eh, Estas salas de equipo, obviamente, es recomendable que tengan una buena puesta a tierra, ¿no? Por todos los equipos eléctricos para que no haya ninguno que se dañe, que estén en lugares secos, que no haya filtración de agua, que esos caños tritubo que traen las fibras apunten directamente, ¿no? Para que podamos llevar los servicios de datos a estos lugares y que estén cercanos a lo que va a ser la vertical, ¿no? Para subir el cableado hacia los diferentes pisos y poder distribuir la red a los diferentes pisos. Luego tenemos las canalizaciones de backbone, ¿no? Básicamente las canalizaciones de backbone es un espacio, ¿no? En el centro del edificio que es como si fuese un hueco, ¿no? Que va de punta a punta y es por donde pasan algunos cables de energía de un lado, ¿no? Y lejos, contra la otra pared prácticamente, para que estén a distancia, los cables de fibra óptica y los cables de telecomunicaciones como ser cable UTP, etc. Estas canalizaciones o ductos, ¿no? Tienen bandejas o escalerillas portacable que son para que vayan presentando el cableado y no esté colgando por dentro, sino que esté lo más acomodado y prolijo posible. Y es importante que tengan elementos cortafuegos, ¿no? De acuerdo a las normas corporativas o legales vigentes. Y eso es porque si llegan a hacer en algún momento algún curso de rescatista, socorrista, ¿no? Laboral, hacen una especie de curso de fuegos, uso de matafuegos, em, prevención, evacuación, etcétera. Y una de las cosas que les van a explicar es que el fuego es como se muestra, ¿no? Como si fuese una especie de triángulo, ¿no? Como una santísima trinidad. Y esos tres vértices que tiene ese triángulo son, por un lado el calor, por otro lado el combustible y por otro lado el oxígeno. Basta con que ustedes saquen, ¿no? Una de esas tres patas, se desarma el triángulo y no existe fuego. Es la forma de extinguirlo, ¿no? Ustedes van a encontrar diferentes tipos de agentes extintores, ¿no? Por ejemplo, para los data centers van a ver que están marcados. Esto, chicos, no hace tanto a las telecomunicaciones, pero sí quizás un pantallazo de cosas que es muy difícil que las vean o que entiendan qué es lo que está, pero están ahí y las van a ver. Los matafuegos que tienen los picos de color verde, ¿no? O una etiqueta verde, generalmente son matafuegos halógenos, ¿no? O matafuegos halon, que son agentes extintores limpios. ¿Eso qué quiere decir?
ustedes lo tiran sobre los equipos de telecomunicaciones encendidos, ¿no? Y no van a producir ni un cortocircuito ni degradar a los equipos. En cambio, los extintores ABC, como dice Fernando, generalmente son de polvo y esos son corrosivos. Ustedes si accionan un extintor ABC sobre equipamiento informático o sobre un auto mismo, que es el extintor ABC que nosotros llevamos en el auto todos los días, el auto lo más probable es que no sirva más, ¿no? O que se pique la chapa o se le oxide constantemente, porque es muy corrosivo ese polvo. Hay un extintor del tipo K, ¿no? Que es, la K es de kitchen, ¿no? Es de cocina, es de espuma, es para extinguir fuegos con combustible, ¿no? Que se mueve y es abrasivo. Y hay otros tipos de extintores que están hechos con un pico muy grande. Ustedes van a ver, pero ¿por qué hay algunos extintores que tienen el pico muy chiquitito y otros tienen una corneta gigante? Bueno, los que tienen ese pico gigante son de dióxido de carbono. Y básicamente, ¿qué es lo que hace el dióxido de carbono? Quita el oxígeno. A falta de oxígeno se extingue el fuego. Estas son formas y agentes extintores, ¿no? ¿Cómo entonces nosotros hacemos para tener cortafuegos, ¿no? En esta columna? Bueno, justamente la columna funciona como una especie de tobera o chimenea que ingresa aire constantemente, ¿no? Es un flujo muy fuerte de aire. Imagínense que si hay un fuego, esa corriente de aire continua puede reavivar la llama en todos los pisos y hacer que todo arda muy rápido. Entonces lo que se hacen, se ponen placas, ¿no? Que separan y contienen y sellan el escape de oxígeno. Cuando ustedes tienen que pasar un nuevo cable, quizás tienen que retirar un poco las placas, sacar un poco de espuma o algo de lo que esté recubriendo, pasan la fibra y lo vuelven a tapar. ¿Para qué? Para que no funcione como una vía de escape de oxígeno que reavive la llama. ¿Está bien? No sé si con esto tienen alguna duda o consulta. Luego, en los pisos, ¿no? Tenemos lo que se denominan armarios de telecomunicaciones. Nosotros cerca de las montantes tenemos los armarios de telecomunicaciones. Eh, esos pequeños racks generalmente los tenemos ahí en los pisos, es donde llegan los servicios del edificio. Suelen ser chiquitos, no muy grandes. Ustedes van a entrar en algún piso del edificio y van a ver algo similar a esto, ¿no? Van a ver un rack con un montón de cables que van, de esos cables sale el cable horizontal que va hacia los puestos de trabajo, pero bueno, generalmente son 2 o 3 cables que los que van piso por piso para armar las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que tienen esos armarios de telecomunicaciones de piso? Tienen switches, básicamente, ¿no? Y cable de red que va a los puestos de trabajo. O sea, es casi como para conectar LAN, ¿sería? Sí. Okay. Sí, porque ustedes en el data center, ¿no? O en el centro de procesamiento de datos van a tener la entrada de proveedores, el modem router del proveedor de servicios. Abajo de eso van a tener el firewall de la empresa, más los switches de core, ¿no? Y los servidores, data center, ¿no? Esto, chicos, es todo importante para el plano, que lo entiendan. Y después, desde ahí, se van con la montante a cada uno de los pisos, a los diferentes armarios de comunicaciones de pisos, y desde ahí sale el cable horizontal hacia los puestos de trabajo. ¿Está bien? No sé si a alguno le queda alguna duda o pregunta con esto. Este es un armario de telecomunicaciones de piso, por ejemplo. Tienen un switch, varias bocas de red y se conectan con los puestos de trabajo que van a cada uno de los escritorios, ¿no? Básicamente le da red a los escritorios. Eso es cableado de Ethernet, ¿no? Sí, UTP. Común y corriente.
Luego tenemos las canalizaciones horizontales, ¿no? Desde las canalizaciones horizontales, o sea, salen desde los armarios y van hacia las áreas de trabajo. Esas canalizaciones pueden ser conductos bajo piso, ¿no? Que son de este tipo, son parecidas a las tritubos, y por dentro pasan los cables de red, ¿no? Con cajas de inspección, donde generalmente ahí terminan levantando los cables que van a los puestos de trabajo. Hay ductos bajo piso elevado. Estos ductos bajo piso elevado son espacios para pasar cableado debajo del piso técnico. Ustedes vieron que cuando miramos las fotos de los data centers, si por ahí prestaron atención, van a ver estos pisos blancos de placas, ¿no? Esas placas se levantan y abajo el espacio está vacío. ¿Por qué el espacio está vacío? Por dos razones. Una, porque pueden pasar cableado por debajo para que esté más ordenado y no esté colgando por el techo. Y por otro lado, porque generalmente el frío circula por debajo y el aire caliente sube, ¿no? Entonces, en los data centers modernos, en los viejos no, pero en los modernos, se suelen poner equipos de refrigeración, ¿no? De aire acondicionado, que envían el frío por debajo del piso y después, esto es un pasillo frío, del lado de atrás hay unas placas que tienen como una especie de acanalado y funciona como una especie de tobera y envía el frío para arriba, ¿no? Entonces sale el frío muy de golpe por el frente del rack y los equipos chupan el aire frío y expulsan por detrás, por el pasillo caliente, el aire caliente, ¿no? Ese aire caliente sube y hay además en el techo algunos tipos de radiadores que chupan ese aire caliente y lo expulsan hacia afuera del edificio. ¿Se entiende esto, chicos? No sé si tienen alguna duda con esto. Sí, radiadores o tipo extractores. Extractores, sí. Sí, si llega a ver alguna foto. Todo esto está muy lindo, parece re bien hecho con la IA. Estas son las placas. O sea, el sentido, ¿no? Es este que les explico. El sentido es que se llega a ver muy chico acá, ¿no? Pero acá están las placas, esto está visto desde arriba. Los equipos de enfriamiento son estos que están acá en las paredes, ¿no? El aire lo envían por debajo del piso, ni siquiera es al ras del piso, por debajo del piso técnico que está suspendido está apoyado sobre unas columnas de metal que están apoyadas sobre la losa. El aire circula por debajo y en los frentes de rack, en los pasillos fríos, van a tener estas placas, ¿no? Que hacen que circule el aire de golpe para arriba y el frente del rack, los ventiladores toman el aire frío y se refrigeran. El aire caliente entonces sale por detrás, ¿no? Y se forma el pasillo caliente. Y ese aire sube y después sale por algún método de extracción. Fíjense toda la tecnología que tienen hoy día los data centers modernos. Los data centers viejos tenían un aire acondicionado igual que el de mi casa, colgado del techo, que encima cada tanto goteaba o perdía agua. Claro, se acumulaba el calor. ¿Y esto se hace para mayor vida útil de la electrónica o para reducción de costos en la energía, principalmente? El tema Las dos de enfriamiento. cosas. Las dos cosas. Hay todo un estudio, ¿no? Que para que tenga mayor vida útil, más o menos la temperatura tiene que andar entre 23 y 24 grados. O sea, no tiene ni que hacer frío ni calor. El frío es malo, ¿no? Porque termina haciendo que concentren humedad y el calor es malo porque obviamente se prende en fuego, básicamente. Con lo cual, la temperatura óptima
y que genera la mayor eficiencia energética es entre los 23 y los 24 grados. Y más o menos si van a un data center normal, van a ver que oscila siempre en esa temperatura. Hay data centers que están mucho más fríos, pero bueno, no es lo recomendable. Y no hace falta que estén más fríos tampoco. Mantenerlo a 23, 24 grados es lo óptimo. Eduardo. Perdón, presioné, perdón. Ok. Hay otros tipos de canalizaciones, ¿no? Las más sencillas que más van a ver en las pymes y lo más económico de colocar es el ducto aparente o cable canal, ¿no? Por donde pasan todos los cables de red que van desde los armarios de comunicaciones hasta los puestos de trabajo. Y en los edificios más modernos, ¿no? En las grandes oficinas, no sé si alguno tuvo la oportunidad de trabajar o trabaja o hizo alguna visita a algún edificio moderno, como ser, no sé, Mercado Libre o cualquiera que se les ocurra, van a ver que ahora tienen bandejas, ¿no? Los techos generalmente ya no se pintan, van de color cemento, es una tendencia moderna, y desde el techo de cemento cuelgan las bandejas metálicas y por las bandejas llevan el cableado. Obviamente es mucho más práctico porque no tienen que andar arrancando las tapas de plástico, levantando los pisos, ni levantando toda esta cañería que está puesta con cemento, ni que se puede tapar o romper, sino que lo llevan por una bandeja, levantan un manojo de cable, hacen el trabajo que tienen que hacer, lo vuelven a poner en la bandeja y no tuvieron que romper nada. Lo viejo sirve, dijo Darín, exactamente. Es una frase que se va a poner de moda y me parece que va a andar en muchas remeras hoy en día. ¿Se acuerdan que cuando les dije del cableado vertical o de backbone, les dije que por un lado ponemos que el espacio es bastante grandecito, ¿no? Esa columna. Por un lado ponemos el cable de energía, por otro ponemos el cable de datos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de diafonía y crosstalk, no? O sea, ustedes si se acuerdan, hacen memoria y le pegan una leída un poco más interesante, se dan cuenta que como los cables son de cobre, irradian ruido o obtienen pérdida y comprometen o bajan la calidad o degradan la comunicación a los pares vecinos, ¿no? Dentro de un mismo cable. Ahora imagínense si yo le pongo un cable de 220, ¿no? Un cable eléctrico pegado que también está funcionando mal. Nosotros hablamos de que el otro cable transmite 0,5 volt, ¿no? Y ahora yo le meto uno de 220 al lado. Primero que corro riesgo de que pueda electrocutar a alguien o quemar una computadora o cualquier cosa que se les ocurra. Y además, en el mejor de los casos, se escapan pocos electrones, pero lo suficiente como para comprometer esos pequeños 0,5 volt, con lo cual no es recomendable pasar el cable eléctrico pegado al cable de datos, ¿no? La fibra óptica obviamente no se ve perjudicada por esto, pero por norma también la vamos a llevar separada. Por norma decimos que para cableados, ¿no? Eléctricos menores a 2 kVA, ¿no? O sea, menores a el consumo máximo que puede llegar a tener un cable de 220, ¿no? Tenemos que ponerlo como mínimo a unos 6 a 13 centímetros de distancia del cableado de datos, con lo cual yo no tendría que llevar nunca cableado eléctrico dentro del mismo cable canal que llevo los cables de red. En la práctica se hace. Después, si anda mal la red, se preguntan por qué también, ¿no? En cableados de potencia mayor, de 2 a 5 kVA, hablamos de entre 8 y hasta 30 centímetros, y mayores a 5 kVA, ya estamos hablando de cables de mayor porte que quizás den alimentación de 220 a todo el piso, ¿no? A múltiples usuarios, estamos hablando de unos 15 a 60 centímetros de distancia mínimo. Por eso le digo, esos espacios generalmente están bastante apartados, ¿no? Los cables de energía de los cables de comunicaciones. Facundo. Sí, profe, aunque sea cable tipo categoría 5, creo que Sí, la categoría 6, que tiene el shield y todo eso, ¿se sí. igual la diferencia? Sí, porque nosotros ahí lo estamos protegiendo de 0,5 volt. Ahora imagínate que yo le pongo un cable que tiene mucha pérdida, de 220 o de 380, un cable industrial.
El daño que le puedo hacer es terrible. Claro, 1,5 volts más ya te lo fundió. Sí, no por ahí que te lo funda, pero el cableado de cobre, si bien es lo mejor para conducir la energía, pierde electrones en el camino y esos electrones que se pierden saltan a los cables vecinos y no es que va a crear un chispazo o que se queme algo, pero ya de por sí mete interferencia, hace tanto ruido que los paquetes que uno transmite es como que se pierden, ¿no? Llegan dañados, ¿se entiende? Profe, quería hacer aclaración de que con respecto al tema de que un cable de contención de 220 esté al lado de otro sea de datos, es que el cable de tensión, el de 220, esto por lo poco que sé de electricidad, Sí, 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 el cable de adelante. 220 provoca un campo magnético cuando tiene carga. Ujú. El campo magnético afecta al cobre, que está al lado, porque es variable, y genera una tensión. ¿Qué pasa? El de datos pasa a ceros y unos, tensión baja en ceros y unos, y es afectado por el campo magnético que lo produce el de 220. Obviamente a mayor carga, los kilovoltampere, mayor distancia tiene que ser porque el campo magnético es mayor. Sí, es Era la por eso. pérdida de electrones, es como que están Mm. los electrones viajando y se empiezan a salir algunos por la tangente, ¿no? Es más, si yo hago un cable de tensión muy largo, ¿no? De kilómetros, y yo acá inyecto 220, cuando tome la medición en la otra punta, no llega a 220, quizás llega a 200 o 210. Para prender la tele me alcanza y me sobra, porque la tele a 110 funciona, supónganse, ¿no? O para prender una lámpara LED o cualquier cosa que se les ocurra. Pero ¿dónde están esos 10, 20 volt que me deben? Bueno, son electrones que van saltando en el camino y se pierden en el éter, ¿no? En ese campo electromagnético que describe Jonathan. ¿Se entiende esto? Más o menos. No nos vamos a ir técnicos en electricidad, ni ingenieros en electrónica, pero por lo menos entender, ¿no? Que el cableado eléctrico afecta los componentes electrónicos de telecomunicaciones, afectan la onda del radio, afectan los cables de datos, de voz, banda ancha, etc. Y todos esos ductos que hablábamos, ¿no? Ducto aparente, piso técnico, bandejas, terminan llegando entonces a lo que se llaman áreas de trabajo. ¿Qué es lo que llega al área de trabajo por esos ductos y viene desde el rack de comunicaciones del piso? El cableado, generalmente UTP, puede llegar fibra óptica también, ¿no? Pero en general el cableado UTP que va a las computadoras, los teléfonos IP, los access point, impresoras, de los access point directamente por Wi-Fi al teléfono celular, tablet, laptop, etc. Todo lo que es áreas de trabajo también tiene un estándar, ¿no? Está todo estudiado por seguridad e higiene, ¿no? Hay todo un estándar de ergonomía, tienen que tener X cantidad de metros cuadrados, cierta distancia de una persona a la otra, cierta cantidad de gente por isla, ¿no? Las sillas tienen que estar reguladas así de altura, también la posición de los brazos, los codos, la posición de la altura de, perdón, del escritorio. Todo eso está estudiado, ¿por qué? Porque ustedes están más horas en el trabajo generalmente que en su casa. Bueno, hoy con la virtualidad que se está empezando a cortar, había cambiado un poco, pero bueno, vamos a empezar a volver. Eh, y es porque justamente no puede estar dos personas una encima de la otra en call, una hablando al lado de la otra porque te daña los oídos, una mala silla, una mala postura te puede dañar la espalda, la columna, etc. Estos escritorios generalmente están cerca de los access point para que la gente pueda hacer lo que se llama coworking, ¿no? Que pueda trabajar en cualquier escritorio, en cualquier momento, se conecta directamente al Wi-Fi, pero bueno, algunos todavía siguen siendo cableados todavía y tienen estas bocas que apenas se ven, ¿no? En la diapositiva, pero tienen abajo unas bocas de red y unos tomacorriente para que puedan conectar sin necesidad de hacerlo
agachándose o metiéndose debajo del escritorio, ¿no? Antiguamente los periscopios iban pegados al piso y ahí conectaban los equipos, pero los equipos también eran fijos, ¿no? Eran computadoras que pesaban 40, 50 kilos y uno no las movía. Hoy la laptop pesan 2, 3 kilos y la llevamos en la mochila todo el día. Por eso es mucho más fácil que nos movamos de escritorio, que trabajemos en grupos de trabajos afín y no por área de trabajo. Supónganse, todos nosotros somos desarrolladores, pero cada uno está trabajando en proyectos diferentes. Entonces, quizás sí, está bueno que durante el día todos nos sentemos en la misma área del sector de desarrollo, los 30 que estamos acá, pero por ahí en algún momento del día alguno de nosotros se junte con su grupo de trabajo en un lugar específico de coworking, ¿no? Con analistas, usuarios finales, tester, QA, y hablemos específicamente del proyecto. Por eso están buenas estas áreas de trabajo hoy en día, que son mucho más cómodas y flexibles y que el estándar nos permite mayor flexibilidad a la hora de trabajar. Y eso es todo, chicos, con respecto a la unidad 3. Ahora la próxima unidad, la 4, vamos a hablar de topología y equipos de redes, ¿no? Que va a ser todo lo necesario para la tercera entrega, la entrega del plano. Lo bueno es que ustedes ahora la semana que viene me ven presencial en el instituto. Yo voy a llevar switch, firewall, todo como y armar un mini esquema que los va a preparar para armar el plano. Igual vayan chusmeando en internet planos de redes, como para tener una noción, y después ustedes lo único que tienen que hacer es buscar las palabras clave, ¿no? En drop.io, switch, router, firewall, los distribuyen en un plano, el plano lo arman ustedes. No busco un plano perfecto a escala ni nada por el estilo, sino que sepan representar bien un plano de oficinas, ¿no? Distribuir los equipos, conectarlos por Wi-Fi o conectarlos por cable de red o por fibra según corresponda, y explicar qué función tiene cada equipo, ¿no? ¿Qué hace el router del proveedor? ¿Qué hace el firewall de la empresa? ¿Qué hacen los switches de core o de distribución? ¿Qué hacen los switches de acceso de los pisos? ¿Cómo se distribuye el cableado vertical o de backbone? ¿Cómo se distribuye el cableado horizontal? ¿Qué equipos conectamos a la red? Y bueno, eso todo representarlo. Y después en la última entrega, en la cuarta, le vamos a terminar poniendo direccionamiento IP, DNS, ¿no? Pero no a nivel configuración, sino también lo vamos a volcar como teoría en el documento para que ustedes entiendan qué función cumplen las IP privadas, qué función cumple las IP públicas, qué es un DNS, cómo se consulta, etcétera. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Genial. Bueno, hasta acá estamos, chicos. No sé si alguno tiene alguna duda o consulta. Sí, profe, a mí me quedó una duda, por ejemplo, una empresa que es muy grande, vos decías que dan servicio corporativo porque necesitan mucha más banda ancha que un hogar, entonces te vende otro paquete. Sí. No entiendo la pregunta. Eso era nomás, curiosidad sobre eso. Sí, a ver, generalmente las empresas contratan servicios de 500 megas o de 1 giga, ¿no? Pasa que hoy en día la cantidad de megas hasta 1 giga es casi depreciable, no hay mayor diferencia. El tema es que si hay mucho consumo, esto creo que lo habíamos hablado ya, lo que es dedicado y lo que no es dedicado. Si hay mucho consumo un sábado, un domingo, algún día en la semana por algún motivo, a mí la red me puede andar mal, me puede bajar la tasa de transferencia, entrecortarse la llamada, me pueden pasar un montón de cosas y me jodo, ¿no? Soy como usuario final, pago un servicio que puede tener esos problemas. En cambio, las empresas no. A las empresas se les garantiza que lo que contratan lo tengan disponible todos los días, los 365 días del año. Si todo el mundo está usando Netflix, ¿no? Y baja la tasa de transferencia para todos porque se satura la banda ancha, o se satura internet, a la empresa igual le va a seguir llegando 1 giga. Ellos como que tienen esa reserva que no se puede tocar, es innegociable, no puede bajar. Imagínense que una empresa pone un servicio hogareño, ¿no? Y los domingos son los días que más venden, ¿no? Supónganse que es Mercado Libre.
Los domingos está toda la gente al pedo en la casa comprando boludeces por internet, perdón la palabra, y pusieron un servicio hogareño y está recongestionado y a los tipos se les cae la página, ¿no? O no se les cae, pero les empieza a andar muy lento a todo. Y no venden, pierden plata. Entonces, no es un ahorro para una empresa poner un servicio hogareño. Ellos se tienen que garantizar tener el servicio más fiable, que funcione mejor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una forma de asegurarse que puedan estar online, ¿no? Y a servicio del consumidor la mayor cantidad de tiempo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, quedó claro. Una cosa es lo que nosotros hacemos para ocio, ¿no? Y por eso también a veces pagamos más barato, porque si nos anda mal no pasa nada. Y otra cosa es la empresa que lo usa para trabajar y paga para tenerlo eh, como un servicio robusto y que tiene que funcionar bien todo el tiempo. Y si, por ejemplo, se me corta la fibra a mí en mi casa, por ahí me la reparan en 2 o 3 días. A una empresa le dan un SLA de 4 horas. En menos de 4 horas tienen que estar solucionándolo, por lo menos tienen que tener una respuesta muy clara de cuánto va a tardar y generalmente en el mismo día lo suelen resolver, ¿no? O sea, pagan por ese servicio. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, consulta más, chicos. Alex. Sí, profe, el día de la clase presencial, ¿a qué hora es? ¿Igual a las 6:30 o...? A las 6:30 nos convocamos. Si ven que tarda un poquito, no se desesperen. Acuérdense que yo voy a estar viajando, vuelvo ese mismo día, pero yo voy a hacer lo imposible para estar puntual. Ok, bueno. Chicos, un detallecito. El día presencial no falten, porque de ese día, o sea, tomamos lista y es como la constancia de que ustedes fueron a rendir examen. ¿Está bien? No se olviden de eso. No se lo tomen como un día libre y nada, porque se van a ver perjudicados ustedes, no yo. Y después, como va a ser algo distendido, es como una especie de simulacro de examen, llévense equipo de mate, galletita, cualquier cosa que yo me encargo de llevar los equipos de redes y les hago un esquema en el pizarrón como para que entiendan de qué va el plano. ¿Está bien? Ahí me dice Ariel que no entra en un solo aula. Sí, ya lo sé. En general no suelen entrar en un solo aula, pero para la clase que vamos a dar, de última correremos los bancos y robaremos más sillas de otras aulas. De alguna forma vamos a tener que entrar. O sea, ustedes hagan de cuenta que entran todos, vayan, manoteen sillas, se van acomodando a medida que van llegando, sacan el equipo de mate y se ponen a prestar atención mientras yo les explico toda la parte de teoría de redes para hacer el plano. ¿Está bien? Bien, profe, está bien, quedó claro. Listo. ¿Nos vemos el jueves que viene entonces? Sí, sí, nos vemos ahí. ¿Se acuerdan que es Profe, presencial, nos no? vemos. No se van a olvidar, ¿eh? Dale, profe. Chao, profe, nos vemos. Buen fin de Chao, profe, nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hasta luego, chau, chau. Nos vemos, chao.